De agradecerte por el espacio y bueno, quisiera primeramente que te introdujeras un poco quién es Marieta, un poco profesión, una introducción básica. Bien, yo soy chilena primero, que quizás es lo primero, soy chilena y trabajé en esta universidad hasta hace 10 años atrás. Y bueno, tengo mucha cercanía con ella desde el año 82, hasta que me jubilé trabajé acá. No sé qué más quieres saber de mí. No, bueno, una de las primeras preguntas que yo tendría es ¿cómo es tu primer contacto con Bielefeld? O sea, ¿fue casualidad o cómo te das cuenta que existe esta ciudad en Alemania? Yo llegué a Alemania el año 74 y no hablaba alemán. Ni una palabra. Ni una palabra de alemán. Bueno, las clásicas Kindergarten, Kuchen. Hallo. No, ni siquiera hallo, sino esas dos. Y primero llegamos a Berlín, aprendí alemán y me quise tomar contacto con las universidades porque yo era profesora universitaria en Chile antes de venir acá. ¿Profesora de matemática? De lingüística. Ah, ok. De lingüística, lingüística teórica. Y estaba en Chile, estaba escribiendo mi doctorado, ya. Y llegué a Alemania prácticamente sin nada, por las razones políticas que nos movieron a muchos chilenos a dejar nuestro país. Y al llegar acá, empecé a aprender alemán, tomar contacto con las universidades, entender cómo funcionaba una universidad. Mi primer trabajo fue en la Universidad de Gießen y luego estuve trabajando un tiempo en la Universidad de Heidelberg. Volví a Gießen, pero yo seguía buscando un lugar, no solamente porque los puestos eran todos de plazo fijo, o sea, de 4 o 5 años, sino quería, aunque fuese solamente ese tiempo, quería trabajar de otra manera, no en la universidad tradicional alemana que era demasiado patriarcal, rígida. Y empecé a consultar, a preguntar a amigos, y me hablan de la creación de nuevas universidades con una nueva idea en los años 70. Y una de las universidades que me mencionaron fue Bielefeld. Y en ese tiempo empecé a ver si había alguna oferta de trabajo en las universidades. Y en el año 81 apareció una oferta de trabajo en Bielefeld. Y yo no conocía a nadie en Bielefeld, fuera de que la universidad era progresista, que tenía una orientación interdisciplinaria y que se podían hacer muchas cosas aun cuando tú no fueses profesor y no tuvieses esa calidad. Con esas ideas me vine y bueno, resultó el puesto y empecé a trabajar el año 82. ¿El trabajo era de qué específicamente? En esa época existía adosado a la Facultad de Literatura y Lingüística lo que se llamaba el Sprachenzentrum, o sea, el Instituto de Lengua, podríamos traducir, que era una forma de prestar servicios a todas las otras facultades que necesitaran español, inglés, teníamos español, inglés, alemán para extranjeros, estaba allí, había ruso, portugués, italiano, ¿qué más había? Polaco y turco y árabe. O sea, en una época también hubo chino, ¿no? Entonces la idea era prestar servicios.
pero en el transcurso del tiempo esto ya no fue considerado como un servicio para las otras facultades, sino que se integró en la facultad. Aún con la misma idea, pero también se empezaron a tratar de crear nuevas carreras dentro de la universidad, de manera que la gente que trabajaba en este Sprachenzentrum pudiera hacer otras cosas. Más allá de enseñar más la allá lengua. de enseñar solamente la lengua a un nivel práctico, sino, por ejemplo, a otro nivel. Se empezó con inglés, ¿no? Inglés y francés eran las lenguas que dominaban todo. Y en esa época el español, unido a lo que yo te decía antes, que sociología quería otro tipo de formación para sus estudiantes, se empezó a pensar en una carrera que realmente incluyera el español ya como algo fijo y no como algo adicional. Y así se empezó a dar mayor prioridad. Yo diría prioridad, pero a mayor importancia también. Y a que los estudiantes que venían a estudiar español no venían solamente por pasarlo bien, sino que había algo más. Sino que había algo más. Y entonces, claro, se empezaron a impartir otros ramos, como otras asignaturas, como semántica, fraseología, fonética, ¿no? Entonces ya se adquirió otro nivel. Y junto con eso, dentro de mis propias actividades y dentro de esa idea de que uno podía hacer algunas otras cosas, a mí se me ocurrió acercar a los estudiantes de español, acercarlos más a América Latina. Y mi idea, y que resultó, fue hacer viajes de estudio, excursiones, como le llaman aquí en alemán, ¿no? Hacer un viaje de estudio a América Latina con un tema determinado, con la idea de que los estudiantes pudiesen escribir uno de los Hauptarbeiten para en este campo que se llamaba en esa época Landeskunde y ahora se llama Cultura y Civilización. Y mi primer viaje me costó mucho organizarlo, me costó mucho vencer también las dudas que tenía la gente de la facultad y del Sprachenzentrum, porque yo decidí hacer un viaje a Cuba. ¿Eso fue en el año 86? En 1986. Y organicé. ¿Por qué elegí Cuba? Primero porque yo veía que en esa época Alemania todavía estaba dividida. Y los estudiantes pensaban que Cuba era una copia fiel de la Alemania democrática. Y yo sabía que no era así. O sea, cada país tiene sus particularidades. Exacto. Entonces, mi primera idea fue eso, demostrar que si se habla, por ejemplo, de socialismo o de capitalismo, no es lo mismo si tú estás en este país o estás en el otro. Sí. Pero eso era muy difícil en esa época. O sea, igual pues cuando uno está solamente aquí y no mira más allá de aquí. Claro, además que para los estudiantes América Latina era algo totalmente exótico. Tú cuando empecé a hablar, ay, ¿de dónde vienes tú? Y yo decía, ¿de Chile? ¿De Chile? Algunos no sabían nada, ¿no? Pero otros sí ya lo sabían por el golpe de Estado, ¿no? Pero gente de la calle, ¿no? También, de Chile, ¿qué es eso? O si tú decías, y para aclarar, tú le decías de América Latina. Ah, Panamá. Panamá, no sé por qué,
Tal vez el canal. Asociaban América Latina con Con Panamá, y Panamá era todo para ellos. Mm. Pero con los estudiantes empecé a trabajar en Landeskunde con esa idea de mostrar otras realidades. El seminario de Landeskunde que hacía yo invitaba mucho a gente de esos países que estuvieran acá, o que hubiese una embajada o un consulado. Empecé también a invitar por ejemplo, Cuba tuve pocas posibilidades, pero por ejemplo cuando después empecé con Ecuador, ¿no? Empecé a invitar a estudiantes, ¿no? Ecuatorianos que estaban aquí, okay. o simplemente a ecuatorianos que trabajaban aquí, para que contaran su experiencia, ¿no? Y de esa manera mi trabajo se convirtió en algo que yo quería hacer. Claro. Me sirvió mucho también para adaptarme a esta nueva realidad alemana, porque Bielefeld es muy distinto de Heidelberg o de... ¿Qué es lo que le hace distinto a Bielefeld? Lo que hace distinto a Bielefeld en primer lugar es, si yo salgo de la universidad, es que la gente es mucho más seria, mucho más retraída, ¿no? Ellos dicen Stuart, pero no creo que sea la definición, sino que es gente que no es tan espontánea. En las otras partes, en Heidelberg o en Gießen, son más espontáneos, son más del sur. Sí. ¿No? E incluso recuerdo que cuando yo conté en Heidelberg que me venía a Bielefeld, mucha gente me dijo, tu segundo exilio. Eso. Y eso ya me dejó con muchas dudas de si había sido acertada mi elección de venir acá. Pero los estudiantes, te digo, me hicieron fácil el cambio, porque no sé si les toqué una vena que otra gente no conocía, pero nos entendíamos muy bien. Y tengo muy buenos recuerdos de todo mi tiempo de enseñanza en Bielefeld, del contacto con los estudiantes. Muy buenos recuerdos, y me hicieron mucho más grata. Sí, su acogida. Mi acogida, la acogida de ellos aquí fue muy linda. Ya. ¿No? Y digamos, dentro de estas primeras experiencias, me decías que no tenías contacto con nadie antes de venir a Bielefeld. ¿Cómo entras en contacto, digamos, con gente de Chile? Pues porque, como sabrás, en esa época hay mucha gente que vino también a Bielefeld por las mismas circunstancias que vos tenías. Aquí en Bielefeld había una organización grande que se llamaba Kinderhilfe, que yo la conocía también porque fue una Kinderhilfe Chile, perdón. Y yo conocía esta organización porque fue una organización a nivel federal que se creó en muchas ciudades de Alemania. Y yo pertenecía ya a un grupo de Kinderhilfe Gießen. Y la diferencia que teníamos nosotros con otros Kinderhilfe era que, fuera de tener los proyectos generales, federales de Kinderhilfe, teníamos proyectos particulares. Por ejemplo, el trabajo nuestro no se centraba directamente en lo político. Era político, pero no se centraba solamente en lo político, sino se centraba también en la ayuda a gente en Chile que estaba trabajando en distintas actividades. Por ejemplo, en esa época había mucha gente sin trabajo en Chile, ¿no? Y se organizaban estas ollas comunes. Había muchos niños pequeños que no podían ir a la escuela por X motivos, y que padecían de hambre. Y entonces se organizaron también comedores populares para los niños. Entonces nosotros
fuera de apoyar un proyecto general como denuncia de los crímenes de la dictadura, teníamos contactos con grupos cristianos en Chile, ¿no? Que se ocupaban de estos aspectos. Y por eso creo yo que el grupo al que yo pertenecía todavía existe. Qué interesante. Todavía existe, en cambio el de Bielefeld se disolvió. Ya, ¿cómo llegué a conocer? Bueno, siempre en esa época llegaron chilenos, entonces te empiezan a... La gente que estaba acá, por ejemplo, estaba Miguel Cortada, ¿no? O Rosé Guardia, que eran españoles pero que tenían contacto con gente hablante del español, ¿no? Y ellos fueron los primeros que me pusieron en contacto con chilenos. ¿Y cómo fueron esos primeros contactos emocionales? ¿Eran de alegría? En Chile decimos de dulce y de grasa. No sé si ustedes lo utilizan. Significa de las dos cosas. Primero, alegría de saber que había más chilenos. Que no eras la única chilena. Que no era la única chilena en Bielefeld con mis hijos, ¿no? Sino también la acogida de los otros chilenos, porque la solidaridad, o sea, el trabajo solidario y el trabajo de la gente en el exilio tiene también sus lados oscuros, es en el sentido de la confianza. Yo venía de Gießen, sabían que trabajaba en un grupo, que trabajaba con los chilenos, pero yo no tenía ningún partido político que me avalara. Y eso fue un grave problema, ¿no? Pero me pasó también en Gießen, ¿no? Porque para los chilenos y de hecho había muchos espías de la dictadura alrededor de los chilenos, o metidos dentro de los grupos, infiltrados. Entonces uno no sabía. Entonces no sabía cómo acogerlo, y lo primero que hacía era si hay un partido político que te acoja. ¿Ya? Bueno, pasó lo mismo acá en Bielefeld, con la diferencia de que mi marido, él sí que pertenecía a un partido político, y ese partido político no era afín con el partido político que dominaba la Kinderhilfe aquí. Entonces, yo estuve todo el tiempo participando en lo que hacía la Kinderhilfe acá, pero no integrándome en el trabajo de ellos. Es decir, participando como que se va a hacer tal cosa, que invitamos a un bazar, que va a venir tal persona. Yo iba a todo. Sí. Y paralelamente a ellos había otro grupo que organizaba unas peñas muy lindas. ¿Qué son las peñas? Las peñas eran, bueno, en Chile existe todavía la idea de la peña. La peña es una reunión social donde lo principal es la música. Y una de las peñas más famosas de Chile es la peña de Violeta Parra. Entonces, ¿qué había? Hay un par de artistas que cantan y luego invitan al público a integrarse y a cantar. Y hay personas que cantan solas, o se canta en grupo, o se baila. O sea, es una reunión social, ¿no? Y aquí existía una tradición de las peñas. Aparte de la Kinderhilfe, existía la tradición de las peñas, ¿no? Entre ellos se comunicaban, sí, pero eran distintas actividades y distintos partidos políticos, podría decir yo. ¿Ya? Pero yo participaba en todo, ¿no? Nunca entré en conflicto con ellos, sino que empecé a buscar mi propio campo de acción.
Y empecé en la Fachhochschule con un profesor que desgraciadamente murió, pero que él estaba interesado mucho en el desarrollo de los movimientos cristianos en Chile, sobre todo en esa época era muy importante un movimiento que se llamaba Cristianos para el Socialismo, al cual yo pertenecía. ¿Cómo se llamaba este profesor? Oh, Bueno, no importa, pero voy a ir al profesor. sí, sí, lo tengo anotado, pero mi memoria no está muy bien, no está muy buena. Bueno, pero Ya. importante es que estaba este profesor, Sí, ¿no? sí, en sociología en la Fachhochschule. Y empecé a trabajar con él, me invitó a varios de sus seminarios allí y empezamos a contactar un poco más, ¿no? Había otro movimiento aquí que se llamaba Pelusa, un movimiento cristiano. También con Chile. Claro, que tenían un proyecto en Chile que se llamaba Pelusa, ¿no? Y con ellos también tuvimos varios contactos y siempre era la idea de, yo sentía, no sé si es cierto, no te podría decir si es verdad o no, pero yo lo sentía, mi impresión era que ellos trataban de guardar su campo y de guardar la gente que los apoyaba. Y entonces yo dije, bueno, yo voy a buscar otra cosa. Y en el año 92 más o menos, empecé a trabajar en un proyecto porque mi marido se había ido a Chile después de la vuelta a la democracia. A la democracia, él había vuelto a Chile y estaba trabajando en una parroquia cristiana en Puerto Montt. Y ellos pedían ayuda, ya no para los niños, ya no para la gente que tenía hambre, ¿no? Sino pedían ayuda para educar, para formar a mujeres, para formar también a jóvenes que no tenían ningún tipo de educación, ¿no? Ni ningún tipo de formación, es decir, enseñarle cosas básicas como para que pudieran trabajar de albañil o como cosas manuales o cosas técnicas. manuales. Y a las mujeres era más que nada el aspecto de hacerlas empoderarse, ¿no? De que creyeran en que ellas como mujeres podían hacer cosas, hablar de los derechos que tenían como mujeres y enseñarles alguna manualidad que estuviera en contacto con su lugar de origen. Por ejemplo, eran mujeres de Puerto Montt, allá hay mucha lana de oveja. Y entonces, una de las cosas que nosotros trabajamos fue ayudarlos a que la gente en Chile les enseñara a estas mujeres desde el lavado de la lana hasta la producción. Y de allí surgió otro aspecto que fue, pero ¿cómo se comercializa todo esto? ¿Cómo se ayuda a comercializar? Sí, porque está hecho. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y Chile, o Puerto Montt, era un mercado pequeño. Y entonces surgió la idea de por qué no organizar aquí, en Alemania, o en Bielefeld, o en Gießen, donde yo todavía tenía el contacto, bazares para vender estos productos. Que eran de mujeres chilenas. De mujeres chilenas. Que habían pasado por este proceso como de empoderamiento. Exacto. ¿No? Y entonces el primer bazar que se hizo aquí en la universidad, estaba llenas las mesas de pullover, de poncho, de mantas chilenas, hechas por estas mujeres. Y allí empezó entonces algo que yo no había querido hacer, pero que ahora llegaron los propios estudiantes a interesarse, ¿no? Antes yo nunca les había pedido a los estudiantes, ayúdenme en esto o ayuden en esto,
porque no quería mezclar dos cosas, Sí. no deseaba no mezclar las dos cosas. Pero ellos empezaron a acercarse, no, pero nosotros te podemos ayudar, podemos hacer esto, otra cosa, y allí también... ¿Estudiantes alemanes o Estudiantes alemanes, eran mis propios estudiantes que empezaban a correr la voz. La profesora Marieta. Sí, y entonces querían informarse más, ¿no? Y además yo ya tenía, fíjate que era el año 92, ¿no? Yo ya tenía 93, hicimos el primer bazar. Y además yo ya tenía eso de haber hecho viajes, porque el año 86 habíamos ido a Cuba, el año 88 fuimos a Ecuador, el 89 a Chile y el 94 nuevamente a Ecuador y después nuevamente a Chile, ¿no? Y entonces esos estudiantes que ya conocían otra realidad, querían tener contacto y seguir teniendo contacto. Y habían dicho, ellos decían, bueno, si queremos conocer, interiorizarnos más, podemos ayudar en este proyecto concreto que es Chile. Pero también empezó la idea, bueno, yo les decía, pero también hay otros proyectos. Está el grupo de Nicaragua, ¿no? Está todos estos otros grupos que hay aquí en Bielefeld, donde ustedes pueden integrarse. Y tener este contacto. Y tener este contacto con América Latina. Y así fue como que se fue expandiendo la idea, ¿no? Ese fue el contacto, esos fueron los comienzos. Y después ya tomó su propio ritmo. Y desde el año 96 hasta ahora, todos los años se hace un bazar aquí en la universidad. ¿Siempre con productos hechos por chilenas o se integran más cosas? No solamente, yo he integrado productos latinoamericanos. Diversas agrupaciones que trabajan, ya sea de Colombia, de Perú, de Nicaragua, de Chile. O sea, traer todo esto. Sí, pero siempre pequeñas cosas porque no es un gran mercado, es más bien para conservar la idea de que se está haciendo algo. Se ha retomado esta idea del comercio justo, ¿no? O sea, ya no es solidaridad con, ¿no? Sino también la idea de la justicia económica. De la justicia económica. ¿No? Y digamos, este bazar, ¿cómo hacen porque es en la universidad, pues, entonces, ¿cómo son esas conexiones con la universidad? Pues, o sea, ¿es con CIAS o con el rectorado? ¿Cómo es? Para realizar una actividad en la universidad y no pertenecer, desde que yo ya no pertenezco directamente, se necesita que una persona que esté trabajando pida permiso. Y de eso yo he tenido muchos años tuve el contacto con Luz María. Ella me decía, decías, también en el fondo es ella, Diana Fulgar, ¿no? Ellos siempre yo les he dicho, ustedes podrían ayudarme en esto, y siempre han ayudado en el sentido también de mandarles un correo a toda la gente, ¿no? Y decirles, mira, se va a realizar tal favor, tal bazar, podrían ustedes ayudar, tendrían 1 hora, 2 horas de tiempo, y siempre ha resultado. Hay veces en que yo miro las listas y no tengo a nadie, digo, uy, estamos vacíos acá, ¿qué vamos a hacer? Y de repente llega alguien y me dice, supe que estaba el bazar, vení a ayudar. O sea, de manera espontánea. De manera espontánea llega gente que lo conoce, que sabe, que luego de alguna manera han estado en Chile, conocen los proyectos que ahora estamos apoyando en Chile y quieren contribuir de esta manera.
Lo cual no es muy común porque vos me decís que la gente de Bielefeld no es tan espontánea y en estos momentos se da como esa espontaneidad y esa solidaridad, por decirlo así. Y yo creo que es la mentalidad, o sea, la mentalidad de los estudiantes. Si son estudiantes. Claro, ahora viene, por ejemplo, van profesoras de aquí de la universidad, pero que tienen todo un pasado ya en América Latina. O que fueron estudiantes tuyos. O que fueron estudiantes mías. ¿No? Entonces, a través de ellos, yo creo que hay toda una continuidad. ¿No? Es así como, por ejemplo, cuando alguien ha sido estudiante mío, hasta el final, ellos dicen, Marieta y Mafalda. ¿Por qué Mafalda? Porque Mafalda, yo organicé mis propios materiales de enseñanza del español. Y entonces ellos siempre me asociaron con Mafalda. Y decía, no se puede, desgraciadamente no les puede traer las cosas que tengo de los estudiantes porque están metidos en el keller de la casa y en este momento están trabajando y está todo cerrado. Pero creo que acá tengo algo. A ver, no sé si en este. No, este es de Ecuador. Este es de Chile. Lo que podemos hacer es como tomar directamente la imagen. Vamos a hacerlo al final. ¿Estás seguro? Porque ella va a narrar y la idea es como que ella narre. Are you sure? Because the idea is like she explained it through when she's like seeing the picture. We'll say just explain it to her now and then we make some pictures and have like her voice from the Por ejemplo, este es un recuerdo de los estudiantes que estuvieron en el 89 en Chile, ¿no? Que ellos me lo regalaron después. Mafalda y Miguelito. ¿No? Después, bueno, estamos todos los que fuimos. ¿Este viaje fue? El 89. Ok. Esta es una persona que nos ayudó, ¿no? Y que está diciendo, Die spinnen die Deutschen. Un chileno que no conocía alemanes, ¿no? Espérate. Canciones que cantábamos, pero por aquí vienen los... ¿Ves? Es interesante porque también Mafalda es un personaje también como que trata de cambiar al mundo también, la mentalidad. Yo creo que eso fue una de las cosas que yo inicié aquí también en la universidad, que fue trabajar con materiales auténticos. Entonces, en la biblioteca de la universidad, no sé si todavía estará, pero hay 2 libros que son para aprender español, ¿no? Que yo los hice con los medios que teníamos antes. Ahora sería algo maravilloso si tuviésemos todo esto, ¿no? Sí. Pero es queremos aprender español, se llama el primero, y es Mafalda que aparece preguntando eso. Y entonces en cada unidad estaba una imagen de Mafalda. Había una historieta de Mafalda. ¿No? Y el segundo libro empieza con ya sabemos un poco, ¿no? Continuamos y sigue Mafalda, ¿no? Y entonces hasta que terminaban prácticamente lo que sería hasta el nivel B2 en este momento aquí, de acuerdo con los nuevos, ellos siempre en cada unidad tenían a Mafalda. Como para que lo guiara por el camino. Exacto, y Mafalda los guiaba en el sentido de las preguntas, porque es una figura, Mafalda es una historieta política, sí, ¿no? Y entonces está preguntando acerca del mundo, acerca de por qué pasa esto, ¿no? Y las cosas de niño es importante, ¿no? Es muy importante porque las cosas de niños que aparecen allí son sus amiguitos, y sus amiguitos representan tipos de latinoamericanos o latinoamericanas, ¿no? Y entonces también los padres de ellos
es una típica familia de clase media, ¿no? Con los problemas de la clase media, ¿no? Y ella como muy rebelde preguntando por qué. Preguntando por qué, ¿no? Uh-huh. Y entonces les gustaba mucho porque aprendiendo las historietas no se daban ni cuenta cómo aprendían el subjuntivo, ni el imperfecto, ni el plucuamperfecto. No se daban ni cuenta cómo se metían, porque se metían en la historieta primero, sí. ¿no? Y como la idea de estar en esa historia y entender a Mafalda. Exacto. Uh-huh. Y después, por eso te digo que yo creo que entre todas las cosas que yo hice, fue una de las cosas de darle a la enseñanza del español no el sentido general de, oh, ¿cómo estás tú? Y, uh-huh. En qué dirección está tal cosa, o cómo se llega a tal farmacia, uh-huh. ¿no? Que era el típico manual. Sí, como ¿no? La gramática, una lectura y ya. Lo que yo hice fue tomar de todo, uh-huh. crear algunas cosas, uh-huh. ¿no? Pero tomar mucho de lo que ya había, pero organizarlo de acuerdo con una idea. Uh-huh. Y esta era la idea. Y mi idea siempre fue crear en los estudiantes una cercanía con América Latina. Uh-huh. O sea, América Latina siempre fue un tema muy importante para mí. vos. Fue muy importante, uh-huh. porque después en los otros, en cultura y civilización, yo siempre hice América Latina. Y digamos, en este espacio que tuviste en la universidad, ¿cómo es el primer contacto que tenés con el CIA? O sea, fue un contacto, o sea, empezaste no por el tema del idioma y esto, pero el primer contacto fue por el bazar, o ¿cómo fue ese primer contacto? El primer contacto fue con los colegas, uh-huh. Con Olaf, con Sebastián, con Billy. Uh-huh. ¿Eso fue en el año? Antes de que se creara el CIA se creó el 2010. Sí, más o menos. 2010, antes. Uh-huh. Y fundamentalmente las conversaciones con Sebastián Thies, uh-huh. ¿no? Porque él tenía la idea de crear algo, de que se centrara en Latinoamérica, en América Latina, ¿no? Y de esa misma manera fue como atrayendo a gente que... Solo por un momentito, solamente sí. Quiero ver. Entonces sigue grabando. De atraer a gente, eso lo hizo Sebastián, ¿no? De traer, por ejemplo, a Olaf, uh-huh. Aquí. Y con esto se juntó que en esa misma época, más o menos, llegó un teólogo y sociólogo aquí a la universidad, uh-huh. Heinrich Schäfer, uh-huh. Que en el piso de arriba. ¿Ya? Que él había estado trabajando hasta ese momento en América Latina. Uh-huh. Especialmente creo que, bueno, Centroamérica, porque... Centroamérica, sí, uh-huh. Centroamérica. Costa Rica, estaba en Costa Rica él, en esa época, cuando se vino para acá. Y de esta manera se fue formando como un grupo de la gente que estaba ya en puestos altos, ¿no? Con una cercanía a América Latina y con un deseo de hacer algo, de profundizar esto. Uh-huh. Y de estas conversaciones, de qué se podría hacer, yo tuve muchas con Sebastián. ¿Pero ellos te invitaban No, ya ellos estaban a otro nivel, ellos uh-huh. Era nivel de profesores, uh-huh. ¿no? Yo participé siempre... ¿Como invitada? Bueno, invitada sí, pero también mientras estaba en la universidad en todas las cosas que se hicieron. Sí. En todas las cosas que se hicieron, ¿no? Y yo pertenezco al CIAS desde su creación. Uh-huh. ¿Y digamos como investigadora o como era? En el fondo, no, yo tengo una categoría especial que era con Cornelia Gibelar y yo, uh-huh. Las dos personas que no pertenecíamos directamente a la universidad cuando se creó, uh-huh. ¿no? Cuando se creó el CIAS, uh-huh. Porque el CIAS se creó después que yo salí.
y que entramos, nos inventaron un nombre, pero ya no me acuerdo. Bueno, pero ahí tenían como un espacio ahí, ¿no? Sí, Entre el sí. CIA. Y yo después que me jubilé seguí, en la primera época seguí asistiendo a los coloquios que se hacían, a todas esta Fortunes Colloquium que hacen ustedes todos los martes, creo que es ahora. Sí, todos los martes. Antes asistía generalmente a todo eso. Y trabajando también de una manera adicional con algunos pequeños Werkverträge, ¿no? Eso ha sido. Y se mantiene más que nada, yo diría que es la relación de mi interés de saber qué está pasando, qué se está haciendo, y el conocimiento y la cercanía que tengo con Olaf o con otra gente. Con otra gente de aquí, ¿no? Ya. Y también, por ejemplo, con Cristina Catola del Fachsprachenzentrum, que también hace mucho por América Latina. O sea, de alguna manera se mantiene esta relación entre la universidad y, bueno, y vos para como darle más espacio a América Latina también. Exacto, exacto. Y digamos, dentro del CIAS, ¿hiciste algún tipo de investigación o simplemente participaste, digamos, en estos espacios como el coloquio? No, pues solamente de participar, directamente ninguna investigación. Lo que sí hice fue colaborar con estudiantes que se estaban doctorando sobre temas latinoamericanos, en el sentido de dar un pequeño consejos técnicos o consejos como retroalimentación. Como retroalimentación, Ya. ¿no? Eso es. Un ejemplo típico es Daniela Opitz. ¿Cómo, qué pasó con Daniela? Que Daniela, con ella, cuando ella se fue, cuando Sebastián se fue, quedó sin director de tesis directa, ¿no? Y Daniela me pidió, ella me lo pidió, que si podía conversar conmigo los problemas que tenía, ¿no? Y entonces eso lo hice. ¿Y de qué era su tesis? Sobre cine de mujeres sobre la dictadura en Argentina. Y claro, hay una historia común, ¿no? en Latinoamérica en los 70, 80 sobre el tema de la dictadura. Sí. Entonces de alguna manera hay como esta especie de empatía en la realidad política, por decirlo así. Por supuesto, sobre todo con Argentina. Sí. Sobre todo con Argentina. Y son los temas que a mí me interesan, ¿no? Claro. O sea, yo creo que estaría feliz de trabajar con temas así, no tan teóricos. Me gustan más las cosas prácticas, que vayan a la práctica. Igual, por eso de alguna manera es como el pasar o cosas como que trabajan más con la gente. Trabajar con la gente, igual los proyectos que tengo en Chile en este momento, que son producto de todo esto que se ha hecho. Uno es con niños, es un jardín infantil, y el otro son con 2 liceos técnicos profesionales. O sea, en educación, porque a mí me gusta trabajar la parte educativa, o sea, trabajar la parte, no instruir a la gente, sino educar. No sé si me entiendes. ¿Cuál es la...? Para mí, instruir es, por ejemplo, decir cómo puedes hacer bien una cosa. Y educar es mucho más amplio, es cómo te comportas tú frente a esas cosas, ¿no? Sí. Cómo te comportas, tiene que ver mucho también con tu actitud social frente a la cosa, por decirlo así. A eso, ¿no? Entonces, y ese es un problema muy serio con todo esto, a mi modo de entender, con
con todo lo que ha significado Bolonia, ¿no? Que para mí ha sido un retroceso, no solamente en la educación La universitaria, reforma. sino también en la educación en general, que se trata más del conocimiento y no, digamos así, de la aplicación del uso de ese conocimiento en la sociedad. No para ti, sino dentro de la sociedad. Ujú. Y